La siguiente declaración fue escrito oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 22 de abril del 2024, cuyo título, aclarando el versículo sobre el cual los Ansar diferían: no hacemos distinción entre ninguno de los mensajeros de Dios y nos sometemos a él de forma completa. Que la paz, la misericordia, las bendiciones y el placer de la complacencia de Dios sean con ustedes. Gloria a Dios el Grande. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios. Y doy testimonio de que nuestro padre Adán fue el primero de los profetas entre los humanos mediante la palabra del monoteísmo, en la divinidad de Dios solo sin asociado. Y doy testimonio de que no hay más dioses que Dios, y que Noé es el mensajero de Dios, con la palabra del monoteísmo en la divinidad de Dios solo sin asociado, y el primer mensajero de Dios de entre los humanos, mediante el libro de la legislación en la religión de Dios. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios. Y doy testimonio de que todos los profetas de Dios y mensajeros del libro después del mensajero de Dios Noé han sido revelados con la verdad. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios. Y doy testimonio de que Moisés es el mensajero de Dios. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto. Y doy testimonio de que el Mesías, Jesús hijo de María, es el mensajero de Dios. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios. Y doy testimonio de que Muhammad es el mensajero de Dios, el sello de los profetas y mensajeros. Y doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios. Y doy testimonio de que todos los mensajeros del libro son mensajeros de Dios con la verdad, mediante el llamado a las naciones del mundo, a una palabra común entre todas las naciones. Que no hay más dioses excepto Dios solo sin asociado, y que no adoréis a nadie más que a Él, así que no invoquéis a nadie junto con Dios, siéndole fieles en religión, a despecho de los incrédulos. Doy testimonio de que no hay más dioses excepto Dios, y doy testimonio de que el politeísmo es algo por el cual Dios no ha hecho descender ninguna evidencia revelada en ninguno de sus libros, o narrada por la boca de ninguno de sus profetas, mensajeros, califas, representantes de Dios, y sobre ninguno de los imames del libro en su total conjunto. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes no creen en Dios a menos que le asocien a alguien de sus siervos, porque tomaron a sus siervos como socios de Dios en la súplica, de manera que les invocan después de sus muertes, a pesar de que Dios envió a todos los profetas e imames del libro para advertir a sus siervos y aconsejarles de no asociar a nadie junto con Dios en la súplica, por lo que no deben invocar a nada ni a nadie junto con Dios, porque no hay ningún mediador entre Dios y sus siervos en la súplica. O sea, no deben invocar a nada ni a nadie junto con Dios. Y Dios no ha tomado para sí ningún hijo, ya sea de entre los ángeles, ni de los genios, ni de los humanos, ni de ninguna raza, ya sea un ser vivo, muerto o objeto de las cosas que ha creado. Gloria a Dios exaltado sea muy por encima de lo que le asocian. En cuanto a las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 71. En este versículo unívoco, también Dios nos niega invocar a alguien junto con Dios en súplica, como las tribus árabes anteriores al profeta Muhammad, que solían adorar a los ídolos y al igual que la gente del libro, adoran en lugar de Dios lo que no les fue revelado y carecen de conocimiento certero acerca de ello. Y se refiere al Mesías Jesús hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su madre, a quien Dios tomó su alma de la misma forma que se la toma a los durmientes, y Dios hizo de él y de su madre la Virgen María una señal para los mundos, y una señal de entre las señales maravillosas de Dios. Y Dios le hizo morir de la misma forma que murieron los compañeros de la cueva, y es Ar-Raqim, el número añadido a los compañeros de la cueva, y todos ellos forman parte de entre los signos más maravillosos de Dios. No tienen ningún conocimiento sobre ello aquellos que dijeron: Dios tiene un hijo, el Mesías Jesús hijo de María.
Gloria a Dios Todopoderoso, no le debe tomar un hijo. De hecho, han proferido algo terrible, que hace casi que los cielos se hiendan y las montañas caigan derrumbadas debido a estas falsas palabras, por haber atribuido un hijo al compasivo. Gloria a Dios, el grande, y exaltado está muy por encima de lo que le asocian, el Altísimo, por encima de todo. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلكم قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 30 al 31. Quien no vaya a seguir el llamado de Dios, que apoya a los llamados de todos los mensajeros de Dios en su conjunto, el califa de Dios en todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y repito la advertencia de Dios el único, el subyugador, al mundo entero, a someterse a la obediencia de Dios y de su califa representante en la tierra, el imam al-Mahdi, que guía hacia Dios a través del gran Corán. De lo contrario, que desvíen de sí mismos el calor infernal debido al paso del planeta del castigo Sácar, el infierno, sino que más bien no pueden desviar su lluvia de meteoritos chisposos, y no podrán desviarla, ni serán indultados, excepto aquellos que invocarán a Dios pidiéndole su misericordia que ha prescrito sobre sí mismo, con el fin de apartar de él su castigo para seguir al pregonero de la verdad procedente de su Señor, y luego pide a Dios que no vaya a desviar su corazón después de haberlo guiado mediante un castigo doloroso, porque Dios sabe mejor qué es lo que entienden que es la verdad procedente de Dios. Aquellos que se negaron a seguir la fatua de sus mentes, siendo arrogantes sin razón alguna. Y Dios someterá a las cabezas de todas las naciones del mundo, que se apartan del llamado de Dios, y aquellos que son indiferentes al gran Corán, les someterá a todos a la obediencia de su califa representante en la tierra. ¿Cómo podría él, glorificado sea su nombre, no someterlos a la obediencia de su califa? Dios es grande en su mandato y está decidido en la elección a su califa representante en la tierra. Él crea lo que quiere y elige a quien quiere, y no asocia a nadie en su juicio. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.